tardes a todos. Muy buenas tardes. Mi comparecencia en este momento, aquí en este honorable recinto, tiene que ver con la exposición de motivos para una modificación al proyecto de ley de responsabilidad social fiscal. La Ley 34 de 2008 de responsabilidad social fiscal tiene como objetivo general establecer normas, principios y metodologías para consolidar la disciplina fiscal en la gestión financiera del sector público, condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento económico sostenible. De igual manera, señala que la gestión de las finanzas públicas se ejecutará bajo principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Esta ley, en su artículo 2, sobre objetivos específicos, establece en su numeral 2 el requerimiento de fijar límites al crecimiento de la deuda y el déficit para el sector público no financiero. Por esta razón, esta administración, el 2 de octubre de 2019, compareció ante este recinto parlamentario para modificar los topes del déficit fiscal a partir del año 2019 de la siguiente manera. 2019 se elevó de 2% a 3.5%. 2020 se elevó de 2% a 2.75%. 2021 se elevó de 1.75 a 2.5%, 2022 de 1.75 a 2%. La modificación de los topes se debió a razones de índole económico, en este caso una desaceleración económica a nivel mundial y a nivel local que se venía dando desde el año 2011. También se debió a una situación fiscal muy difícil, que en ese momento se estaban consistentemente recaudando ingresos menores que los presupuestados, y también al hecho de encontrarse obligaciones por pagar de la administración saliente por un monto de 1.823 millones de balboas. Es importante destacar que nuestra administración le hizo frente a estas cuentas por pagar y caída de ingresos dentro de un periodo de 6 meses y no dentro del año completo. Al finalizar el año 2019, el balance fiscal del sector público no financiero registró un déficit fiscal por el orden de 3.14%, cumpliéndose con lo establecido en la meta fiscal para ese año. Al iniciarse el año 2020, los indicadores económicos y fiscales sugerían que la meta del déficit fiscal para el año sería cumplida. En ese sentido, y sin embargo, desde diciembre del año pasado, ya el mundo entero padecía los efectos de COVID-19. Esta enfermedad se inició primero en China y luego se expandió en todo el mundo, producto de la conectividad existente aérea, terrestre y marítima. Esta pandemia se ha desarrollado en dos frentes simultáneos e interdependientes, el sanitario y el económico. En el frente sanitario, la parte más visible es el tratamiento médico y hospitalario de los enfermos por COVID-19, además de las diferentes medidas para contener su propagación. En este último aspecto se ha utilizado el cierre de fronteras y el confinamiento de la población. El cierre de fronteras está afectando el turismo a nivel mundial a través de sus efectos adversos en el transporte aéreo, hoteles, restaurantes y, en el caso particular de Panamá, afectando adversamente las operaciones de la zona libre de Colón. En el frente económico está ocasionando una reducción en la actividad económica mundial
debido a la globalización que genera una dispersión en la producción de partes y productos finales. En Panamá, dada la gran vinculación de nuestro país en el mundo, nuestras exportaciones de bienes y servicios se vieron afectadas, como es el caso de las operaciones del canal, puertos y transporte por ferrocarril y carreteras. Por su parte, el confinamiento, como medida para prevenir la velocidad de contagio de la enfermedad, provocó un choque de oferta en la economía, es decir, el cierre de un gran número de actividades económicas como el sector construcción, parte del comercio y servicios, para citar algunas. Este choque de oferta, a su vez, generó un choque de demanda al producirse una gran suspensión de contratos de trabajo y un gran crecimiento de la desocupación, lo que ocasionó la pérdida de ingresos importantes de importantes segmentos de nuestra población trabajadora. La falta de ingresos se está reflejando en la disminución tanto del consumo como de la inversión privada. En este punto es necesario resaltar que un número importante de actividades económicas vitales para el desenvolvimiento de nuestro país continuaron funcionando, aunque en algunos casos parcialmente, como es el caso de la banca, la agricultura e industria, transporte, energía y comunicación, agua, recolección de basura, servicios médicos y de seguridad, entre otros. Esta descripción resumida de la evolución del COVID-19 en Panamá, y que aún está en desarrollo, ha generado a la fecha fuertes impactos económicos y sociales, entre lo que podemos citar: caída de la actividad económica en su conjunto, con un fuerte aumento de la desocupación, aumento de los niveles de pobreza y la desigualdad, una fuerte caída de los ingresos fiscales, una fuerte caída de los ingresos de la Caja de Seguro Social, así como cambios tecnológicos, por ejemplo, en la educación y otros sectores de la economía. En materia de pronóstico de crecimiento económico para el mundo y Panamá, aún no se ha dicho la última palabra. Estamos en una historia en desarrollo. Al inicio del año, las proyecciones para la economía panameña presentadas por los bancos y organismos internacionales, para mencionar algunas instituciones, señalaban un 4% positivo de crecimiento, por lo menos. Hoy en día, todos los pronósticos son de una caída de la actividad económica, llegando a algunos analistas financieros y económicos a proyectar una disminución del Producto Interno Bruto por el orden de un doble dígito. En materia de pobreza, la CEPAL pronostica para este año que estaremos en los niveles de los años 2014-2015, es decir, del 23% por lo menos al 25.6%, mientras que en la extrema pobreza estaremos en niveles muy parecidos a los del año 2010. El país se enfrenta a grandes retos producto de la pandemia, entre los que podemos citar: convivir con el COVID mientras no tengamos una cura para el mismo, hacerle frente a los choques adversos a la actividad económica, darle la mayor fuerza posible a la recuperación de la actividad económica y laboral que podamos lograr con la reapertura de las actividades económicas, además de asistir a los desempleados, a los informales y a otros que han sido muy afectados por la crisis económica y social, resultado de la crisis sanitaria. Debido a los efectos económicos y sociales ocasionados por esta pandemia, las prioridades del gasto del gobierno han cambiado. La primera prioridad del gasto público está dirigida a cuidar la vida y salud de todos los habitantes de nuestro país. Por esta razón, es importante asegurar los recursos necesarios para contener la pandemia y garantizar los servicios. Otra prioridad es proveer recursos al programa Panamá Solidario, creado para mitigar la necesidad de los desempleados, de los formales e informales, así como a la población en pobreza. Los puntos anteriores implican un gran esfuerzo de coordinación entre la atención sanitaria y sus resultados, en conjunto con las tareas de reactivación y recuperación de la actividad económica y laboral. Este balance entre lo sanitario y lo que se refiere a la parte económica no es un balance fácil de lograr.
Por esta razón, se reestructuró, dado el cambio en las prioridades, el presupuesto de gasto para transferir recursos adicionales al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social. Todo lo anterior implica un seguimiento continuo a la ejecución de la estrategia financiera diseñada por el Gobierno, la cual se ha visto muy afectada por la caída de ingresos corrientes en los primeros 9 meses del año. Cuando se inició la pandemia en Panamá, el Gobierno diseñó y puso en marcha una nueva estrategia financiera para contratar el financiamiento requerido para viabilizar el presupuesto general del Estado de este año. Esta estrategia requería originalmente la suma de 2.213.7 millones para cubrir el déficit fiscal del año, así como 1.730 millones para pagar las amortizaciones. Ambas suman casi 4.000 millones de dólares. En adición a lo anterior, a medida que evolucionaba la disminución en la recaudación de ingresos, la nueva estrategia financiera incorporó, por sobre los 4.000 millones que hemos hecho alusión, la contratación de nuevos créditos externos para cubrir la caída de los ingresos corrientes, los cuales al mes de septiembre totalizan casi 1.800 millones y se espera que probablemente estemos en una caída del año de aproximadamente 3.000 millones de dólares. De no contratarse estos créditos adicionales, no hubiera sido posible mantener el monto original del presupuesto general del Estado para la vigencia del año 2020. La urgencia de mantener el monto original del presupuesto general del Estado tiene como objetivo mantener el nivel del gasto en la economía y de esta manera no afectar adicionalmente la caída del Producto Interno Bruto para este año. También es importante sostener el monto del presupuesto original para mantener los mismos niveles de los programas de subsidio a las personas, a los hogares, a la Caja de Seguro Social, que es no menos de 600 millones, y todo esto suma 1.651.1 millones. Aquí yo les puedo decir que a la luz del crecimiento de los subsidios este año podemos estar cerca de los 2.000 millones. Una cifra importante tomando en cuenta que esperamos tener unos ingresos corrientes este año al nivel del 2014 que pueden estar alrededor de los 6.000 millones. Esto implicaría que estamos hablando de subsidios que se pueden estar llevando 1/3 de los ingresos corrientes de este año. La estrategia financiera diseñada para enfrentar los efectos sanitarios y económicos del COVID-19 consiste en 2 negociaciones simultáneas con los organismos financieros multilaterales y los mercados de capital. En primer lugar, se negocia la consecución de fondos para financiar el déficit presupuestario ante la caída de los ingresos corrientes a que yo me refería, aproximadamente los 3.000 millones. En segundo lugar, se negocia la obtención de recursos que no se requieren para financiar el déficit fiscal, pero que son necesarios para los programas de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, los programas de reapertura económica y adicionalmente para contribuir a fortalecer la capacidad crediticia del sistema bancario panameño. Ante los efectos negativos en el bienestar económico de los países a nivel mundial, los organismos de crédito multilateral han urgido a los gobiernos a inyectar liquidez en su economía. En el caso de Panamá, esto significa que se requiere contratar préstamos internacionales en dólares para inyectarlos en nuestro sistema económico. A la fecha, el gobierno ha contratado aproximadamente en créditos externos el 11% del Producto Interno Bruto de nuevos recursos que están siendo canalizados en la economía panameña a través de diferentes medios. Es importante indicar que preparar una estimación del Producto Interno Bruto nominal para el año 2020 no es una tarea fácil debido a la falta de información, la utilización de datos que contienen un alto grado de incertidumbre y además un ambiente económico cambiante y un comportamiento impredecible de la pandemia. A pesar del grado de incertidumbre existente en materia del valor nominal del déficit fiscal, existe un mayor dominio del mismo por parte del gobierno. En efecto, el déficit fiscal para el año 2020 es calculado como la suma del déficit fiscal original más la desviación de ingresos fiscales
respecto a la suma presupuestada, que estamos hablando que puede rondar por aproximadamente los 3.000 millones de dólares. Ya para terminar, ante esta emergencia económica a nivel mundial que está provocando la disminución de la actividad económica en Panamá, así como la caída de los ingresos fiscales corrientes, en un mundo en que aún no hay certeza de contar con una vacuna segura para el COVID-19, el Gobierno de Panamá se ve en la necesidad de modificar los topes de déficit fiscal del sector público no financiero de la siguiente manera. La modificación de estos topes de déficit del sector público no financiero, lo que implica realmente es que podamos tener una política anticíclica de poder inyectar mucho más recursos en la economía panameña en un momento en que ella se necesita. ¿Qué estamos solicitando entonces a esta Cámara, a esta augusta Cámara? Subir los topes para el 2020 de 9, lo estamos mandando en un rango de 9 a 10,5%, 21, el 2021 de 7 a 7,5%, el 2022 4%, 23 a 2, 24 a 2, 25 en adelante a 1,5%. Como se observa, al final del periodo volveremos a los niveles del déficit fiscal parecidos a los establecidos con anterioridad a esta crisis, y al fortalecer nuevamente los fundamentos económicos de nuestra economía, mantendremos la sostenibilidad de la deuda pública para el país, que es muy importante para el futuro de las finanzas públicas de este país. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por su atención. Pues tiene orden, señor presidente. Invitamos a presidencia.